cierto, una de las clases más esperadas del día, y vamos a iniciar con la puerta grande porque vamos a tener, y quiero que lo reciban con un fuerte aplauso, a los colegas Mario Barrios y Andrés Andrade. Colegas que tienen una experiencia internacional, no necesito tanta presentación, sabemos que van a dar un show y un conocimiento único, así que quiero que presten mucha atención y les dejo la palabra a ellos, muchachos. Un fuerte aplauso y una bulla para que empecemos bien. Listo, ok. Bueno, muchachos, muchas gracias a la invitación a lo que fue el set, a Sotec, a mi amigo Cristóbal. También pues dio por la oportunidad de estar acá presente, acá con Andrés también, que viene lejos, viene de Perú. Hubieron unos contratiempos. La presentación inicial, lo que vamos a hacer hoy, era algo un poco mejor, era hacer un aumento, algo nunca antes visto. Era, por ejemplo, agarrar, no sé, un S21 de 128 y bajar a 1 terabyte, pero aumento bolivariano, en las alcabalas y todo eso, se quedaron con las cosas. Entonces tocó improvisar un poco. Bueno, voy a comenzar yo con la presentación, ¿sí? Pantalla. Listo. Vamos a hablar de algo muy importante. Entre las fallas más comunes de un servicio técnico, una de las más complicadas normalmente son el encendido y la radiofrecuencia. Yo le voy a hablar de algo muy importante que es la parte del encendido también, ¿verdad? Listo. Vamos a verlo en las siguientes etapas. Voy a hablarles de la etapa que la mayoría ya conoce. Ya la mayoría sabe lo que es manejar una fuente de alimentación. Más o menos existen 5 consumos, son los más generales en cualquier dispositivo móvil, que es cuando el equipo está en corto total, un consumo, pulso alterado, o un consumo, no importa su valor, que sube y cae a cero o que se mantiene fijo. Yo voy a hablar de estos últimos dos, que sube y cae a cero o que se mantiene fijo. Entonces, recordando un poco lo que es la secuencia de encendido, ¿verdad? Todo comienza por la batería, conectan la batería, el battery, se alimenta un 60-65% de la tarjeta, sin ni siquiera haber encendido el equipo, sin ni siquiera haber dado el botón de power, se alimenta la radiofrecuencia y otros circuitos más. Tenemos nuestra atención ahí pendiente en lo que es el botón de power, presionamos el botón de power, si está en estado alto pasa abajo, si está en estado bajo paso alto. El PMIC entiende esa instrucción de encendido de 4 o 5 segundos. Luego ocurre una negociación entre lo que es IFPMIC con PMIC, recibe battery y la convierte en VBAC System, como le quieran decir. Luego el PMIC libera los BUC y los LDO, se retroalimenta a sí mismo, libera las tensiones, comienza la negociación con el CPU y luego comienza lo que es la etapa de encendido, memoria, almacenamiento y RAM. Finalmente, después de hacer todas las comprobaciones del equipo, seguridad, periféricos, el equipo finalmente enciende. A grandes rasgos, esa sería la secuencia de encendido. Entonces, en un equipo, en un dispositivo móvil, donde ustedes ya se tomaron la molestia de haber verificado todos los bugs y el video del equipo, obviamente un equipo que no está ni en corto, ni tiene un consumo inicial, sino simplemente un equipo que por alguna razón no quiere encender, vamos a hacer la siguiente verificación. Más o menos a grandes rasgos, esta sería la secuencia en sí: CPU, memoria de almacenamiento y finalmente todo termina en lo que es la memoria RAM. Esa memoria de acceso aleatorio que carga el sistema operativo para que el equipo pueda iniciar correctamente. Entonces, de lo que están hablando ayer mi compañero Elías de Venezuela Repair, me gustó mucho lo que mencionaba porque él decía que, por ejemplo, el estudio que él hizo de lo que era circuito de carga, que Z3, 90 Ultra, etc., que un mismo circuito, el comportamiento era igual para todos los dispositivos. Exactamente igual en multimarca, porque a diferencia de los compañeros que estudian o investigan los teléfonos iPhone, que son 3 o 4 modelos por año, todos saben la cantidad de teléfonos Android que se fabrican. Xiaomi casi que saca un teléfono cada 15 días. Pero al final es exactamente lo mismo, porque todos tienen en común lo que es un PMIC, IFPMIC, memoria, RAM, si está aparte,
y la memoria de almacenamiento. Entonces los comportamientos van a ser exactamente igual. Si ustedes, por ejemplo, tienen un equipo de estos, con estos componentes, no necesitan estudiar todos los equipos, sino simplemente con estudiar el comportamiento de un circuito con estas características, están haciendo 15 o 20 modelos diferentes, así es como se debería estudiar la multimarca. Entonces, en la 11, sus circuitos principales, por ejemplo, este equipo no enciende directamente la fuente. Entonces, vamos a hablar de lo siguiente. Por ejemplo, el equipo no enciende. Tenemos la duda de si la falla está en el CPU. Entonces, lo que les voy a hablar acá es única y exclusivamente lo que es el CPU. Todas las fallas posibles que puede tener un teléfono Android por lo que es el CPU y cómo podemos hacer las siguientes verificaciones o el diagnóstico que esto conlleva. Entonces, el CPU, obviamente, el circuito más importante del dispositivo, es un circuito que es sectorizado, maneja los diferentes aspectos del dispositivo, radiofrecuencia, carga, imagen, encendido, datos USB y muchísimo más. O sea, es un circuito que es sectorizado. Entonces, el CPU, normalmente los teléfonos Android manejan también lo que es el CPU, el baseband, el procesador de llamada acá el proceso. Entonces, hay muchas fallas similares, por ejemplo, de lo que estaban hablando también ayer. A lo último, los compañeros de la radiofrecuencia, que si puede ser entre cero y demás, normalmente también las fallas pueden ser en CPU por baseband, o lo más común y lo más recurrente que son fallas de encendido. Entonces, vamos a hablar de esto. Resulta que, a diferencia de iPhone, que es un solo procesador, los teléfonos Android tienen diferentes procesadores, diferentes fabricantes, 5 o 6 fabricantes diferentes aproximadamente. Entonces, cada procesador tiene sus propias características, su propio comportamiento. Entonces, uno de los más comunes es Qualcomm. ¿Qué pasa? Qualcomm maneja el puerto Qualcomm HS Codelador 9008, así se llama el puerto de los teléfonos Qualcomm. ¿Qué pasa con lo siguiente? Que a diferencia de otros procesadores, tiene una característica que es que pues, si el equipo no enciende, tiene una falla de encendido, ustedes los técnicos pueden hacer la prueba más fácil que se puede hacer en cualquier servicio técnico, un computador y un cable USB. ¿Para qué? Si el equipo no enciende, no tiene ningún corto ni consumo inicial, al conocer el dispositivo, si el CPU trabaja correctamente, hace correctamente su negociación con si el equipo da puerto, significa que el PMIC está sacando su bus, su LDO, está manteniendo la tensión para el CPU se está activando. Si no está dando el puerto, significa que está haciendo una negociación correcta con el FPMIC, y al mismo tiempo, si vemos algo ahí que está generando un puerto, significa que al menos un sector del CPU está trabajando correctamente. Porque el hecho de que el equipo genere puerto no significa que el CPU está bien, porque lo acabo de decir, el CPU es un circuito que es sectorizado. Un sector del CPU puede estar conectado, pero el otro no. Es lo más recurrente. Pero al menos esto es un indicio de que vamos bien. Entonces, usted tiene un equipo, la falla es que no enciende, hace esa prueba sencilla, ya está descartando PMIC y FPMIC y al menos se está dando cuenta de que el CPU se está activando. ¿Y cuál es el comportamiento característico de ese CPU? Que mantiene una conexión fija. Ya sea que la falla sea por desconexión en CPU, ya sea que la falla sea por desconexión en la memoria de almacenamiento o que tenga un problema en el aspecto de programación de la memoria, se va a comportar exactamente igual. Va a generar el mismo puerto y se va a mantener fijo. Entonces, otro procesador muy común es el de los teléfonos MTK, MediaTek. Aquí sí hay dos comportamientos diferentes que me he dado cuenta yo. El más común es que el equipo no enciende, genera un puerto MediaTek USB port y su característica es que el equipo conecta y desconecta cada 40 segundos. Es decir, que la mayoría conoce. Normalmente es una falla de desconexión de memoria. ¿Qué pasa? El CPU no reconoce su memoria de almacenamiento, el CPU se identifica a sí mismo por el puerto y conecta y desconecta cada 40 segundos. Si yo tengo un equipo así, yo ya sé perfectamente que pueden ser diferentes aspectos, pero en general puede ser que la memoria está totalmente dañada o que la memoria está desconectada. Pero hay otro comportamiento, que es cuando el equipo conecta y desconecta cada un segundo. Es el que la mayoría no entiende muy bien. Cuando el equipo conecta y desconecta cada un segundo, es porque efectivamente la memoria sí está bien conectada, no es un problema solo la hora, sí hay comunicación física entre el CPU y la memoria, pero tiene algún problema en el aspecto de la programación, tabla de particiones, un problema con lo que es el rollback, porque la parte de programación es muy extensa. Entonces, a rasgos generales, si conecta y conecta cada 40 segundos, yo puedo muy seguramente decir que la falla de hardware, y si conecta y conecta cada un segundo, muy probablemente sea una falla de software, por así decirlo. Entonces, también tenemos los procesadores basados en Kirin, los procesadores Huawei. Al igual que Qualcomm, el equipo, sin importar sea una falla de desconexión de memoria, desconexión de CPU, o falla en la programación, o software en general, va a
tener el mismo puerto Huawei USB Core, pero la diferencia acá es que no siempre es así. En los equipos más nuevos que yo he podido revisar, los equipos con procesador Kirin 820, 990, 990 5G, Kirin 9000, por ejemplo los últimos equipos M40 Pro, en las últimas actualizaciones de seguridad el equipo no genera puerto. No importa lo que usted haga, no importa qué línea lleve usted de CPU a la memoria, haga un corto, la lleva a tierra, no importa si usted remueve la memoria. Todos tenemos entendido que cuando el procesador no es capaz de identificar su memoria, el equipo va a generar un puerto. Eso sucede en los teléfonos iPhone. Si tiene un teléfono, baja la memoria RAM, el equipo va a generar puertos DFU. En general debería ser así, pero en los teléfonos Huawei, en este caso, aunque usted baje la memoria, el equipo no va a generar puerto. Y esto va a crear una confusión porque usted va a pensar que algo está mal. Perfectamente cualquiera podría pensar que al bajar la memoria, desconectó el CPU por exceso de calor. Hizo el pop. Y no, realmente es normal. Ahora, ¿cómo yo sé si realmente eso es así o no es así? Bueno, resulta que en estos teléfonos hay herramientas fáciles que se pueden fabricar, un cablecito que se llama cable Harmony, que se puede fabricar, que es básicamente llevar, dependiendo del teléfono, la línea de datos positivo a tierra o usar una resistencia 100K en la línea de datos positivo para forzar que el CPU en el aeropuerto. Entonces, si yo tengo un teléfono de estos, no enciende y realmente verifico con una prueba más sencilla que es en el administrador de dispositivo con la computadora o el cable USB y no me genera puerto, puedo usar un cable de esto simplemente para descartar si es así o no o al momento de bajar la memoria. Ahora, otro caso común es los teléfonos Samsung. Los teléfonos Samsung, la marca, el fabricante también fabrica sus propios procesadores, pero aquí tenemos dos comportamientos diferentes. El más común, que la mayoría conoce, es que cuando el equipo no reconoce la memoria de almacenamiento o tiene una desconexión por CPU o una falla de programación, el equipo conecta y desconecta cada un segundo. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la gama en la que se encuentra el procesador, se puede visualizar en el administrador de dispositivo como puede que no. Puede ser que conecte y desconecte tan rápido que no se pueda visualizar. Es el de cada un segundo. Y en los equipos más nuevos como S20, Note 20, S21, S22 Exynos, el equipo conecta y desconecta los primeros 3 segundos y luego ya no. Es un comportamiento normal. Y digo esto porque a veces los compañeros, cuando por alguna razón estos equipos bajan la memoria y el puerto no es cada un segundo, piensan que es que tiene problemas de conexión en el CPU y ya comienzan a bajar lo que es la memoria y todo lo demás, y es cuando comienzan a cometer los errores. Ya con la falla inicial y se da con una falla secundaria. Ahora, otra cosa de todo esto, el hecho de que un equipo simplemente no genere puerto a la hora de diagnosticar no significa que usted va a bajar el CPU, simplemente puede ser una falla de carga, puede ser el flash de carga, el cable USB o todo lo relacionado a la parte de carga. Muy importante en esa parte. Ahora, otro procesador que no es tan común es el procesador SPD o Unisoc, como se llama ahora. También se caracteriza igual, sea la falla en programación, desconexión en CPU o desconexión en memoria. El puerto se llama SPD DIAC-Port y se mantiene una conexión fija. Esas fallas de que el equipo genera puerto puede ser perfectamente tanto la falla en CPU como la falla en memoria o ambos. Entonces, ya usted hace en la parte de diagnóstico la más sencilla, cable, USB y un computador. Ahora, usted también puede hacer la siguiente prueba más sencilla, que es en la fuente de alimentación. Ya hablamos de que esto es un equipo que no tiene ni consumo, ni corto total, ni un boot alterado en salida de PMIC, sino que es un consumo que se mantiene fijo, que es ubicado a cero. Entonces, la mayoría de los compañeros entienden que un equipo, cuando es una falla de memoria, el consumo está aproximadamente en 70 mA, fijo que se mantiene o que es ubicado a cero. Realmente esto puede variar. Ahora, comportamiento de la fuente de alimentación cuando el comportamiento es alterado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se supone que en lo que yo hablé de la secuencia de encendido, si por ejemplo la falla está, no sé, lo que ustedes quieran relacionar, PMIC, oscilador o falla de conexión CPU, significa que el CPU ni siquiera ha alcanzado a consumir. Cada vez que usted baja un procesador, lo que usted debería verificar en la fuente es que, por ejemplo, el PMIC no esté en corto. El PMIC, depende de la configuración predeterminada del fabricante, que ya lo dije, que son diferentes las configuraciones, puede tener un consumo de 1 mA, 2 mA, 3 mA, 4 mA, y en algunos equipos, por ejemplo, como el A31, puede sin CPU consumir 14 mA, 15 mA, un consumo un poquito más alto. Entonces, en promedio, cuando la falla es de desconexión de CPU, podemos decir que el consumo está entre 0.01
y 20 mAh aproximadamente. ¿Qué pasa? Una vez me llegó un teléfono ZTE con un CPU Unisoc. Resulta que el equipo consumía 20 mAh a la fuente. El consumo era tan bajo que yo pensé que podía ser una falla de conexión. Y resulta que no, que era simplemente una falla en la memoria, sino que el teléfono era de una gama tan baja que el CPU tiene un consumo muy bajo en lo que se refiere a la corriente. Entonces, puede ser así, puede ser un consumo entre 20 y 0 o 20 que se mantiene fijo dependiendo de la configuración predeterminada del fabricante. Va a variar, pero más o menos es el comportamiento normal cuando el CPU ni siquiera ha comenzado a consumir después de la secuencia de sentido, después del botón de power. Ahora, un consumo que podemos decir relativamente normal, que es el punto donde yo quería llegar, es que la mayoría piensa que el consumo siempre es 70, 50, 60 mAh, y eso realmente va a depender, porque si por ejemplo estamos hablando de un Poco X3 Pro, yo ya me lo sé de memoria, son 130 mAh fijos después de power cuando no tiene la memoria. Si estamos hablando de un S20, S21, el consumo va a variar entre 240 y 260 fijos después de power sin la memoria de almacenamiento. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene 2 o 3 PMICs, un CPU de alto rendimiento y obviamente va a consumir más corriente. Entonces hay que entender eso, que el consumo puede estar, no sé, un aproximado, puede ser 240 y 0 o puede ser 240 o 260 fijos, dependiendo de la configuración predeterminada del fabricante. 60, 70, 80 hasta ese máximo. Y todos tienen la misma característica. Cuando el CPU por alguna razón no es capaz de encontrar su memoria de almacenamiento, generalmente va a generar un puerto de comunicación, llámese como se llama. Ese es el comportamiento normal. Ahora, mediciones básicas con un multímetro. Por ejemplo, en los equipos que usan memoria de almacenamiento tipo MMC o MSP, las líneas que vienen o se originan desde el CPU, que tienen CLK, el club de procesadores de reloj, y la línea CMD de comando que se origina en el procesador, algunas veces pasan por algunas resistencias que son la línea de CMD y CLK. Entonces, a veces los compañeros que se dedican más a la parte de programar memoria, software y todo eso, a veces por hacer verificaciones o qué sé yo, dañan las resistencias. El valor de una resistencia normalmente se altera hacia arriba, entonces obviamente pasa si estamos hablando de que la resistencia tiene que hablar de 22 o 23 ohmios o 10K, en el caso de CMD, pasa a mega ohmios. Entonces simplemente es, dependiendo del caso, cambiar la resistencia o hacer un corte directo. Entonces se comenzaría a verificar por ahí. Si eso fue lo que usted hizo, verifica por ahí. Comenzar de lo más sencillo a lo más difícil. Ahora, otras mediciones que ustedes pueden hacer, que es la famosa escala de Dios o continuidad. ¿Qué pasa? Estamos hablando de que el equipo no enciende, estamos hablando de los procesadores. Entonces, si yo quisiera verificar una falla por desconexión del procesador, por ejemplo, normalmente, como no todos los puntos de conexión están de forma externa, yo podría bajar la memoria de almacenamiento, sea MSP o MSP, MMC o UFS, para verificar todas las líneas que tengan comunicación directa hacia el procesador, ya sea de la memoria de almacenamiento o de la memoria RAM. Para verificar que no esté ausente en la escala de Dios, que no esté OL, o por ejemplo, si es una línea de alimentación que no esté en corto. Entonces, ¿qué pasa? Que como el CPU es un circuito que es sectorizado, puede pasar lo siguiente, que yo hago todas las mediciones correspondientes y todo esté aparentemente bien, porque puede ser que dos líneas no valores estén unidas, y yo me confío en lo que es la escala de Dios, o puede ser que esté desconectado en otro sector diferente. Entonces, a veces es difícil encontrar este tipo de fallas, y lo que se hace es que en el último de los casos se puede bajar y volver a montar el procesador por desconfianza del mismo. Me ha pasado más de una vez que yo hago la verificación correcta, todo está bien, y efectivamente era una o dos líneas desconectadas del procesador. Ahora, en los equipos más comunes, que son los equipos MMC o MSP, podemos verificar algunas líneas que van desde el procesador a la memoria para ver que hay alguna actividad, que algún bloque en el CPU se origina la actividad de líneas, CMD, CLK, la línea de datos, y podemos verificar en el osciloscopio la misma actividad. Eso en el caso de que la memoria sea MMC o MSP. Ahora, si el equipo es UFS o MSP, va a manejar algunas líneas que se originan en el CPU, que vamos a tener el clock, que es la línea más común de los circuitos, y tenemos a tener las líneas TX, positiva y negativa. Transmisión. En UFS manejamos diferentes líneas de datos, por los canales 0 y 1, dependiendo de la configuración del fabricante. Vamos a tener 2 o 4 líneas que se originan del procesador a memoria de forma negativa o positiva. Entonces podemos verificar que la actividad de la línea después de power, que se active en la secuencia de encendido. Ahora,
Esto es lo que, a mi punto de vista, yo puedo hacer para verificar si la falla está en procesador. En procesador, porque las fallas pueden ser, hay fallas que son muy parecidas cuando es software o cuando es hardware. Entonces, hasta este punto es lo que yo creo, considero que se puede verificar si la falla está por desconexión procesador o relacionada a mí. Entonces, a mi compañero Andrés, ahora nos ayuda con lo que es la parte de la memoria. Buenos días, muchachos, ¿qué tal? Ok, primero que nada, para comenzar a diagnosticar las memorias MMC o UFS, hay que saber qué son. ¿Okay? ¿Qué son las memorias MMC? ¿Qué son las memorias UFS? ¿Dónde las encontramos? ¿Con qué se come eso? Ok, las memorias MMC, para dejarlo un poco sencillo, son todas las memorias que se consiguen en los dispositivos gama media baja. Acá en Venezuela podemos encontrar desde la A32, creo, A31, A21S, A12, Redmi Note 9 hacia abajo. ¿Okay? Redmi Note 9 Pro, Note 9S, A51, A52, todo eso trae memorias UFS. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se comunican con ellas con el CPU? A través de líneas o protocolos de comunicación. ¿Okay? En el caso de las MMC tienen 5 o 6 líneas de comunicación. ¿Cuáles son ellas? CLK, CMD, Data 0 a Data 7. En este caso ponemos nada más Data 0 porque es la que se puede evaluar. BCC, BCCQ y GND. ¿Okay? En el caso de las UFS manejamos transmisión cero negativa. Eso que ustedes ven como TextOn se llama transmisión cero negativa. Transmisión cero positiva, recepción cero negativa y recepción cero positiva. ¿Okay? Luego tenemos una línea de reset, una línea de reloj, BCC, que son alimentaciones, BCC y BCCQ2 y GND. ¿Okay? Es todo lo que se puede evaluar por fuera de la memoria. ¿Okay? Todo lo demás viene interno. Entonces, ahora, cuando hablamos de MMC, las MMC tienen un protocolo a seguir para poder ser diagnosticadas. Si queremos diagnosticarlo a través de una programadora como SGTAG, Medusa Pro 2, MIPI Tester, UFI, etc., ellas tienen una secuencia, tienen, como decir, un paso a paso. ¿Okay? ¿Cómo la diagnosticamos nosotros? Primero tenemos que encontrar que tiene un nombre. Arriba, donde está el cuadro verde, dice MMC name. ¿Okay? ¿Qué es eso? Es el nombre que le da el fabricante a la memoria al ser, como dice, despachada, por así decirlo. Este nombre lo busca el procesador. Los procesadores tienen una secuencia de encendido que se encuentra en el PBL, que es el Primary Bootloader. Al momento de nosotros darle power, el procesador va a buscar un nombre dentro de la memoria, que es el que tiene configurado. En este caso se encuentra DB6 DAB. ¿Okay? Si el procesador lo verifica o lo conoce y encuentra dentro de su registro, vas a pasar a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Él va a buscar el boot config, este que está acá. ¿Cuál es el boot config? Es la partición o el área encargada de contener dentro de ella el boot. No el boot que dice Samsung, no el boot que dice Redmi, no el boot que dice Huawei, no. Es el boot que se encarga de iniciar la secuencia de encendido. ¿Okay? Después de darle power, 3 segundos, él encarga una secuencia de encendido aproximadamente de 5 segundos antes de mostrar el logo. Dentro de esto se encuentra el boot config. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un boot config, en este caso es un MTK, esto es, por ejemplo, un A12, un A32, etc. Pero imagínense que le ponemos nosotros este boot config a un Exynos, a un A21S. El procesador va a buscar el boot de arranque y no lo va a encontrar en el área o partición correspondiente. Y el dispositivo no va a encender. Tenemos ya dos problemas o dos cosas que chequear antes para que el equipo encienda. Segundo, ponte que el equipo se quede en el logo, el equipo se me reinicia, llega al menú y dice System se detuvo, Sistema se detuvo, etc. ¿Quién es el culpable o qué podemos nosotros verificar? El estado o la vida útil de la memoria. ¿Okay? Esto tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque actualmente pasa mucho que salen equipos nuevos y son equipos gama baja o que los hacen con memorias, por así decirlo, tan de baja calidad que este estado ya viene en 20 o 30% de vida útil. Me ha pasado equipos totalmente nuevos que se quedan en el logo la primera semana, el cliente le dice hazles a reset, te dicen a reset, dura una semana más y vuelve con el problema. ¿Por qué? Porque es un problema el desgaste de las celdas de la memoria. ¿Okay? Entonces, esto es para la parte de MMC. Tenemos que chequear 3 pasos. 1, el nombre de la memoria. 2, el boot config, que lo podemos encontrar en una tabla. Ustedes ponen en Google boot config MMC y encontramos una tabla de los diferentes boot config. Y segundo, el estado o la vida útil de la memoria. Ok, ahora para UFS, lo hablamos hace unos instantes.
En UFS tenemos que checar primero los voltajes. Tenemos el privilegio que la IC Intact nos da el voltaje o consumo de cada línea, ¿ok? En este caso VCC y VCC-Q2. Encontramos que VCC tiene un máximo de 3.3 voltios, está en lo aceptable, y VCC-Q2 un máximo de 1.9 milivoltios, está aceptable, ¿ok? Recuerden que VC100 siempre va a ser de 2.8 a 3.3 voltios, y VCC-Q, VCC-Q2 es un máximo de 1.2 a 1.9 o hasta 2.2 milivoltios. Ok, perfecto, está bien, correctamente. Luego nos da otra vez el product name, es decir, quién la fabricó Samsung, el nombre de la memoria, quién es el fabricante original, es Samsung, la versión del firmware interno y la versión de las UFS. ¿Por qué en este caso aparece versión de UFS, versión de fabricante? ¿Qué importa en eso? ¿Por qué? Si yo tengo equipo UFS versión 2.1, por ejemplo, más 51, y yo quiero colocarle para que el dispositivo encienda o que le pusiera una memoria en un dispositivo S21 que es 3.1, sería una causa para que el dispositivo no arranque. ¿Por qué? Porque este procesador o el entorno de toda la board trabaja con 2.1 o a su defecto 2.0, son compatibles, igual que 3.1 y 3.0. Pero si yo le coloco una 3.1 o un procesador 2.1, no va a encender, ¿ok? Hay un programita que se llama PhoneBoard app, ustedes lo buscan en Google, se registran, es gratis, y ahí van a aparecer todas las compatibilidades de la memoria según los equipos, ¿ok? Para esto. Ok, otra cosa que debemos verificar en la memoria UFS, ya no tiene boot config, ya no tiene que si es el 048 como lo vimos ahorita, no. Ahora tiene boot A y boot B. Okay. Esto está configurado según el procesador. Es muy importante conocer esto. Por ejemplo, los Xiaomi ahorita nuevos, después que el cliente los actualiza, después uno les pasa el software mediante USB, etc., el dispositivo se tiende a quedar en el logo, se queda en el logo, se queda en el logo. Mira, ya le pasaban muchas cosas o se queda en fábrica. No arranca por nada del mundo. ¿Qué pasa? Xiaomi en su actualización MIUI 13 actualizó el boot B por el boot A, ¿okay? O el boot A por el boot B, etc. Eso lo hace el procesador. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos una mala configuración dentro de ese boot o dentro de esa área encargada de que el dispositivo arranque, nunca nos va a encender, se va a quedar en fajo. ¿Okay? Entonces, es importante conocer esto, saber cómo trabaja el procesador, saber por dónde arranca y configurarlo correctamente. Luego tenemos el máximo de vida estimado de un 0 a 10%, una memoria totalmente nueva, prácticamente, y nos dice el estado de vida útil de sus celdas. ¿Okay? Esto es lo que se puede verificar en la programadora. Yo puedo verificar o hacer un examen rápido del estado de la memoria, de los boots, del nombre y saber si la memoria está bien programada o no. ¿Okay? Ahora, diagnóstico con multímetro de memorias MMC o UFS. El multímetro es la herramienta principal que todos los técnicos tenemos. Si no tenemos un multímetro, creo que no podemos hacer más de un 80% de las reparaciones que nos llegan. ¿Okay? Entonces, las memorias MMC tienen puntos o pads. ¿Okay? Estos pads se comunican al procesador mediante unas líneas. ¿Okay? Si queramos medir nosotros estos pads en la memoria, ¿okay? Debemos hacer las siguientes mediciones. Con el multímetro, en escala de Iodo, todos conocemos la punta roja tierra, la punta negra mide, y tenemos todas las referencias de CLK, BDDI, CMD, data 0 a data 7. ¿Por qué aparece data 0 a data 7? Porque estamos midiendo en la memoria. En la board conseguiríamos, si tenemos la memoria colocada, data 0, nada más. BCC, BCC-Q2 y RCT o RES. ¿Okay? Igual acá. Tenemos CLK, CMD, RES, data 0 a data 7, BDI, BCQ y BCC. Tenemos tipos de VGA, VGA 221. La VGA es la cantidad de esferas de estaño que tenemos en la memoria. Por eso ustedes ven que tiene esta forma, que tiene esta forma, que tiene esta forma. ¿Okay? Ese es el tipo de VGA. 221, 254 o 153. ¿Okay? Estos valores se miden para qué. Dentro de estas memorias vienen varios sectores. Ustedes pueden ver esta memoria ahí, un cuadrado, todo lo que todos vemos. Pero dentro de ella hay varios sectores. ¿Cuáles sectores son estos? Tenemos la NAND, tenemos el bloque lógico y el controlador. Hay tres circuitos dentro de uno solo que constituyen una memoria. Entonces, cada uno de estos se comunica a un sector. Por ejemplo, el BCC y el BCCQ se comunican al sector del bloque regulador. Data 0, CMD se comunican con el sector del bloque lógico. CLK y CMD pueden comunicar
comunicarse a otro sector. Entonces, si un sector de esto falla, puede ser que la memoria me produzca un error al iniciar. ¿Qué error puede ser? Como explicó el colega Mario, se me queda en un puerto, o simplemente el equipo sí inicia, pero es muy lento, o se detiene en el logo. Quizás un sector de la memoria no está trabajando correctamente. Si no tenemos un sector trabajando correctamente, puede producirme diversas fallas. Entonces, esta es la forma de medir nosotros con el multímetro si tenemos una caída de tensión correcta a los diferentes sectores. Hay muchas más pruebas, como lo dije antes, con la programadora, colocándolo en el mismo equipo, etc. Tenemos la VGA 221, tenemos la VGA 254 y tenemos la VGA 153. Ahora nos vamos con UFS. Fíjense que tenemos diferentes tipos de mediciones. ¿Por qué? Porque cambiaron las líneas, lo que expliqué al principio. Tenemos en MMC teníamos CLK, CMD, Data 0, Reset, BCC y BCCQ. Ahora en UFS tenemos transmisión y recepción. ¿Por qué? Porque estas memorias son aún mucho más rápidas que una memoria MMC. Tenemos más líneas de comunicación, más líneas de transmisión para hacer una mejor conexión entre CPU y memoria. Tenemos acá las diferentes caídas de tensión de la VGA 153. Estas son las mediciones que se hacen en el circuito, no en la board. Para esto yo tendría que haber extraído la memoria y medir con el multímetro en cada par correspondiente. Siempre, por ejemplo, estas VGA 153, que uno la ve todas por igual, siempre tienen un punto acá, que es como un punto de apoyo, digo yo, para saber dónde está ubicado ese par. En cambio, las 254 sabemos que tiene una sola forma y no es confundible. Luego tenemos para medir los valores, tenemos igual las caídas de tensión acá. Luego de esto, tenemos para medir con un osciloscopio la comunicación o la señal que emite la memoria al comunicarse con el procesador o en las diferentes líneas de comunicación, ya sea recepción 0 negativa y recepción 0 positiva. Son paquetes de datos que podemos realizar con un osciloscopio, lo que ya quiere hacer un análisis más profundo. Yo con el multímetro siempre mido, siempre busco y me da un buen resultado. Ahora, lectura del puerto de comunicación. Podemos hacer un diagnóstico simplemente usando el USB. Tenemos equipo muerto que llegó porque se queda en un puerto y podemos usar diferentes herramientas. No solamente porque vamos acá en la MMC Manager, es la única que se puede usar. Si tenemos una iSigma, si tenemos una Hydratool, si tenemos un NSK, cualquier herramienta que se comunique a través de un puerto o protocolo de comunicación puede ser usada para que nos dé un registro. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros, por ejemplo, un MTK, que el equipo da puerto, solamente con un logtool, si conocemos un logtool, lo ponemos en Red Info y él nos debe dar una tabla de particiones, unas particiones. ¿Qué no quiere decir eso? Que hay buena comunicación entre CPU y memoria. ¿Qué pasa si el equipo nunca logra conectar el puerto? Sí, hay un puerto infinito, pero le damos nosotros conectar con cualquier herramienta y nunca lee, no lee tabla de particiones, no llega ni siquiera a conectar con el loader. Hay un problema de la memoria. Es un simple diagnóstico por USB. No hay que hacer mucho, de que nosotros ponernos a bajar memoria y tener la programadora más cara, no. Con lo que tenemos en nuestro laboratorio, a veces hay programas gratis que te leen equipos por USB y podemos hacer un diagnóstico correcto de equipos muertos. Ahora, yo vengo a presentar un estudio de UFS 3.1. ¿Qué es UFS o hasta dónde hablamos con UFS 3.1? Actualmente el estándar más alto de las UFS ya es 4.0, pero en Latinoamérica yo aún no he visto el primer equipo que lo tenga. Ya se han visto en la India, en Tailandia, en esos países donde está un poco la tecnología más avanzada. Ahora, estructura y arquitectura de UFS 3.1. ¿Qué nosotros tenemos dentro de ese chip o de ese circuito llamado UFS? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué se daña? ¿Por qué cuando lo bajo no me lo lee la programadora? ¿Por qué el POCO M3 se muere o el X3 o lo que tengamos nosotros en el laboratorio? Por lo siguiente, dentro de la memoria, como le expliqué, hay un bloque lógico que se llama NAND. ¿Alguien acá trabaja con iPhone? Me imagino que sí, todos conocemos la NAND, ¿verdad? La NAND es la que se encarga de almacenar toda la información, ya sea el usuario, el sistema, las particiones, etc. Todo. Bueno, dentro de esta memoria UFS también contenemos una NAND. Luego tenemos un bloque lógico de este lado, que es el que se comunica con la NAND, que es el que le traduce toda la información al CPU,
ya que la NAND habla un idioma, vamos a suponer árabe, y el procesador habla español. El que se encarga de traducir ese idioma es el bloque lógico. Si este está dañado, podemos tener un error al momento de encender, ya que el dispositivo se quede en el logo, o la programadora bajé la memoria y me da errores en algunas particiones. Es que este señor, el bloque lógico, está fallando porque no está logrando traducir la información de la NAND hacia ¿qué? El exterior. ¿Quién es el exterior? La programadora, el CPU. Nosotros mismos, al querer usar el equipo, puede ser que tengamos un error, que el dispositivo se nos apaga de repente, o que el dispositivo se detecte las aplicaciones. Puede ser un error de NAND, es decir, de las celdas físicas o del bloque lógico. Y por último tenemos el regulador. Esto sí da un error fatal. ¿Qué hace? Es porque la memoria se muere, o no te la reconoce la computadora, el dispositivo no enciende. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de administrar o enviar todos los voltajes, ya sea a la NAND y al regulador. Es el que se encarga, es como el maestro de toda la obra, es el que se encarga de tener todo esto funcionando a un ritmo adecuado. Tenemos líneas de comunicación, VCC, VCCQ2, PDDI, PDDQ, que va a tierra. Tenemos esto, data in, que es lo mismo que recepción o transmisión, data out, reset y CLK. ¿Ok? Esto que está acá es lo que nosotros conectamos en el ISP. Cuando nosotros hacemos un ISP, es decir, que soldamos esos cablecitos a la placa, lo que ya lo han hecho, donde soldamos en estas 4 líneas. ¿Ok? ¿Dónde nos comunicamos o con quién nos comunicamos? Con el bloque lógico. No nos comunicamos con la memoria, no. Comunicamos con el bloque lógico para que este se comunique con la NAND, y si nosotros conectáramos el cable USB, ¿verdad?, para alimentar el dispositivo, el regulador estaría funcionando. Imagínense que nosotros conectemos estos 4 cables, pero no tengamos ni el cable USB conectado, ni tengamos voltaje, nada. Él nunca se va a conectar. ¿Por qué? Porque necesitamos que el regulador también funcione. Ok, acá tenemos una estructura, una arquitectura un poco más específica de la parte interna de la memoria y también la parte lógica. ¿Qué es la parte lógica? Es lo que vimos hace unos minutos del boot A, boot B, LUM 1, LUM 2. Las memorias UFS trabajan en base a LUMs. ¿Qué son los LUMs? No son las lunas, son las unidades lógicas. ¿Okay? Estas unidades lógicas todas contienen una información, todas son importantes. Imagínense que una memoria de 1 a 50 traiga 10 LUM y un S21 traiga una memoria de 5 LUM. ¿Okay? Cada dispositivo, cada procesador trabaja con la cantidad de LUM que fue programado, fue diseñado, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado al momento de programar equipos, saber la cantidad de luz que lleva esa memoria, si queremos reciclar otra memoria, saber la programación correcta del boot A, del boot B, de todas las otras particiones y del descriptor. ¿Qué es el descriptor? Es el archivo o es el área, ¿verdad? Esto no es un área física, esto es un área lógica. Que cuando hablamos de este lado ya es un área lógica, es una parte que no se ve, es una parte que está dentro de la NAND. Tenemos el descriptor. ¿Qué es el descriptor? Es el área que se encarga de configurar todos esos LUMs. Seguimos acá, empezamos por LUM 0, luego tenemos puntos. Eso puede ser el LUM 0, LUM 1, LUM 2, LUM 3. Hay un máximo de 32 LUMs configurables para algunas memorias y otras tienen un máximo de 8 LUMs configurables. ¿Okay? Luego tenemos un LUM N. ¿Qué es el LUM N? Es el WLUM, que dentro de esa hoja el llamado RPMB. ¿Okay? ¿Qué es el RPMB? Es un área protegida de la memoria contra copia y escritura donde almacenamos datos cifrados, bloqueos, seguridades, patrones, etc. ¿Okay? Ahí se almacenan ese tipo de datos. Luego tenemos el storage que se encuentra en el LUM 0. El LUM 0 es igual a un storage. ¿Qué es eso? Una área de almacenamiento. Y los demás LUMs, por ejemplo, LUM 1, LUM 2, puede almacenar boot de arranque, algunas particiones misceláneas como Wi-Fi, Bluetooth, algunas particiones de señal, etc. Pero el storage o las datas del usuario se almacenan en LUM 0. Luego tenemos unas líneas que se llaman MIPI UniPro, que son las que se comunican internamente en el circuito. Estas líneas MIPI UniPro son las que se encargan de comunicarse, por ejemplo, el bloque lógico con el regulador, la NAND con el bloque lógico, etc. Y las líneas MIPI, MPHI, son las que se comunican en la parte externa. ¿Con qué? Con el procesador. Tenemos un UFS host o un maestro que se encarga de tener los diferentes sectores para comunicarse con la memoria UFS. ¿Okay? Tenemos acá las tipos de líneas de comunicación. Trabajar las memorias UFS en un protocolo llamado Full Duplex. ¿Qué es Full Duplex? Es que se encarga
de comunicarse al simultáneo, ¿no? Como por ejemplo con las memorias MMC se comunican, primero pasa un paquete de datos, luego él responde, luego vuelve a enviar y así sucesivamente. En cambio las memorias UFS no, ellas hablan al mismo tiempo y ellas se entienden, ellas hablan el chino, el idioma, todos los idiomas habidos y por haber, y ellas se entienden. ¿Por qué? Porque trabajan en full duplex. Son mucho más rápidas las memorias UFS que las memorias MMC, por eso nosotros las vemos en dispositivos gama media alta. ¿Okay? Luego tenemos acá un breve video de cómo trabajan estas memorias. Por ejemplo, las MMC trabajan en interfase paralela, primero escribe, luego lee y así sucesivamente. En cambio, las memorias UFS están constantemente leyendo y escribiendo. Acá se ve la capacidad que tiene de leer y escribir, y aquí ve la capacidad que tiene de leer y escribir estas memorias. ¿Okay? Luego, características de trabajo. Las temperaturas de funcionamiento de las memorias UFS. Esto es lo que nosotros trabajamos, que vamos a darle calor a 85 grados. No, obviamente nunca va a salir la memoria de allí. Esto es la temperatura donde el equipo trabaja en sus diferentes circunstancias. ¿En qué? Cuando empieza a arrancar, cuál es su temperatura máxima de trabajo, cuando usted pone el dedito allí, mire, se calienta, y unos 50 grados, ¿no? Esto es su tabla de trabajo dependiendo del ejercicio que usted le ponga a hacer a la memoria. ¿Cuál es el ejercicio? Cuando usted está jugando, cuando usted está viendo videos, en TikTok, etc. ¿Okay? Y luego tenemos los diferentes tipos de rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Las diferentes velocidades, como una caja de cambio. Las memorias tienen una caja de cambio empezando desde PWM G1, que es la velocidad más baja, hasta, ya tenemos en este caso, HSG4, que lee a 2110 megabytes por segundo y escribe a 1400 megabytes por segundo. Las memorias UFS 4.0 superaron eso, es el doble aproximadamente de esta tabla y van a ser mucho más rápidas, ¿okay? Pero actualmente acá no ha llegado. Luego tenemos los modos de encendido, tenemos los gear, como les explico ahorita. Empezamos de Gear 1 cuando ustedes le dan power. ¿Por qué? Porque es un nivel de arranque bajo, es igual que un carro, porque ese es de primera, y luego va avanzando hasta que termina en HS o High Speed Gear 5. ¿Okay? Acá tenemos la velocidad más alta de la memoria UFS, cuando puede ser aplicada, cuando usted juega, cuando usted ejecuta procesos de alta velocidad, y esto se comienza a ejecutar. ¿Okay? Luego tenemos un pequeñito y una manta para todos, lo podemos buscar ahí atrás. Y muchas gracias de verdad por estar acá y así todo esto que fue hablado. Aparte de eso, tenemos una breve demostración de mi parte y de la parte del colega Mario. Vamos a sortear 10 licencias de borreo por un año, no solamente las 10 licencias de borreo, sino que vamos a darle 100 licencias gratis para todos por un mes. ¿Okay? Aparte de eso, no solamente se puede en mi caso, yo tengo una plataforma de estudio llamada Asolution.academy, la cual todos van a tener acceso de 6 meses a todos mis cursos de programación de memorias MMC y UFS. Ya saben, los primeros 10 en leer el código QR tienen derecho al pequeño en la malta por atrás. Aquí donde pueden descargar la presentación si así lo desean. Ahora, vamos a hacer una demostración acá de lo que se acabó de hablar. ¿Oye bien? Listo. Ajá. Ok. Cámara acá, por favor. Bueno, ya que pues un contratiempo con la presentación inicial, aquí lo que vamos a hacer entonces es que logramos conseguir unos S20 Ultra. Vamos a hacer una programación desde cero del equipo, aplicar un poco de la teoría que ya se habló. Un detalle que me faltó decir a la hora de verificar las líneas, ¿verdad? De todo lo que es la escala de dedos desde la memoria hacia el CPU, todo lo que sea línea de datos en lo que es la memoria tiene un valor de 450 milivolts con un 30% de tolerancia hacia arriba y hacia abajo. En lo que es la memoria RAM, líneas de entrada de datos y salida, controlador, todo lo más exactamente igual. Y en lo que es la alimentación, la línea PDD1 1.8 sí tiene un valor de 500 milivolts con un 30% de tolerancia hacia arriba y hacia abajo. Entonces, acá tenemos un S20 Ultra, procesador Exynos, ahí está conectado por ISP. La conexión que vamos a usar es la siguiente, como se habló anteriormente. La línea que vamos a intervenir, la línea que
que vamos a intervenir son las líneas por el canal 0. Para efectos de encendido, el equipo puede utilizar entre 4 o 8 líneas de datos. 4 por el canal 0 y 4 por el canal 1. En este caso, por ISP, siempre vamos a usar el canal 0. Entonces, acá vamos a tener, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué pasa? Que, recalcando lo que dijo el compañero ayer, Elías de Venezuela Repay, ¿qué pasa? Que en lo que se refiere a la alimentación, que en este caso todo se origina por el PMIC, y en el caso de la memoria UFS BA153 es por el Boomer, quien administra el voltaje. Entonces, estas líneas que deberíamos poder intervenir, que son las líneas de BCC y BCCQ2, pasan dentro del interposing. Entonces, para poder alimentar la memoria, en este caso lo vamos a hacer con la negociación que existe con el IFPMIC a través del cable USB. Pero el problema es que, como ya dije anteriormente, el comportamiento de los teléfonos Exynos es conectar y desconectar cada uno cada 3 segundos, lo que quiere decir que la alimentación puede ser un poco inestable. Entonces, vamos a hacer el intento acá de hacerlo correctamente. Entonces, esta simplemente es la herramienta que tenemos en el equipo intervenido. Tenemos apenas 5 cables conectados, 4 líneas de datos y una tierra, y la alimentación por lo que es el USB. Vamos a hacer el cambio para el computador mucho, ¿no? Ok, entonces vamos a cargar acá, identificar chip UFS. Listo, vamos a verificar alimentación. Esto es normal en estos equipos. En otros equipos con otros procesadores como MTK o UFS, la alimentación es muchísimo más estable porque la tendencia del procesador es mantener una conexión fija. Listo, vamos acá. Okay. Aquí conectó correctamente. Entonces, el equipo es así. Tenemos un equipo S20 Ultra. Este equipo es binario 1, el primer número de izquierda a derecha. Ese es el número. El binario es el número es como la seguridad del arranque. En este caso comienza desde el número 1. Entonces, para poner en énfasis lo que dijo el compañero Andrés, en este caso la alimentación, la tolerancia máxima 3.3 se cumple y un rango aproximado de 1.8. BCC, BCCQ2 se cumple perfectamente. Toda la información relacionada a la memoria, en este caso es UFS 3.1, y me dice que es así. En las memorias fabricadas por Samsung, eso realmente es muy sencillo, en las memorias fabricadas por Samsung, vamos a tener entre 3 a 5 unidades lógicas conocidas, los LUMs. Lo que estaba hablando el compañero Andrés, me gustó esa parte del LUM 0, que es el storage, todo parte de ahí. Cuando se compra una memoria se fabrica, te trae una memoria directamente de China, ella viene únicamente programada con su primer storage, que es LUM 0, y todos los demás LUMs, unidades lógicas derivados de ese, parten de ahí, de LUM 0. En este caso, la programación de equipo Exynos va a variar entre 3 a 5 LUMs, unidades lógicas bien conocidas, y van a tener una estructura. La unidad 1, o sea, la LUM 0, va a ser que va a tener el sistema operativo, todo lo que es la parte del sistema operativo Android. Ya lo que es LUM 1 y 2, a diferencia de MMC, ya no necesita una dirección de arranque que le diga al CPU dónde encontrar el punto de arranque, sino que directamente nos dice quién es el punto de arranque A, el punto de arranque B. Y luego tenemos LUM 3 y LUM 4, cada uno con un tamaño predeterminado. En este caso, LUM 0 equivalente al tamaño de la memoria, el 1 y el 2 de 4 megas cada uno, el LUM 3 siempre de 8 megas, y en este caso, el quinto LUM, que sería el LUM número 4, entre 8, 16 o 20 megabytes. Ese es siempre la configuración predeterminada. Entonces, en este caso, lo tenemos así. Máximo 8 áreas configurables, de las cuales tiene habilitadas 5, que van desde el LUM 0 hasta el LUM 4, cada uno con un tamaño predeterminado. Entonces, lógicamente, si aquí es el área más grande, es donde está el sistema operativo, que sería el LUM 0. Ahora, lo que se habló anteriormente, el estado de la memoria, y aquí esto que nos dice configuración OTP, es una propiedad que tienen las memorias que anteriormente nosotros pensábamos que era algo, una configuración en la misma, pero es una propiedad que asigna el procesador. Eso que dice OTP es One Time Program, o sea, programación una sola vez, un solo tiempo. Es decir, que así como se ve la cantidad de unidades lógicas, la función de cada una y el tamaño común de cada una, así va a ser exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar programar el equipo desde cero, es decir,
Este es un equipo que es procesador Exynos. A diferencia de iPhone, que lo que es la radiofrecuencia, básicamente todos los aspectos de la radiofrecuencia se guardan en el baseband. En este caso, la información es compartida entre el baseband, que está en el CPU, o de forma independiente, y lo que es la memoria de almacenamiento. Cada teléfono tiene ciertas particiones de radiofrecuencia, por eso es que las fallas se parecen tanto. Puede ser una falla en Transceiver, en el baseband, hablando físicamente, o puede ser ausencia de estas particiones a nivel de la programación. Entonces, un equipo de estos usa apenas una sola partición de radiofrecuencia y una que podemos decir que es complementaria, la famosa EFS. Un teléfono de Exynos, no importa si es un S3 Mini o un S20 Ultra, todo lo que es relacionado a lo que es el baseband, procesador de llamadas y la numeración de email se guarda en la partición EFS, que apenas son 20 megabytes. Y complementado a este, hay una partición llamada SecFS, que es quien tiene el número de serie. Cuando te marca asterisco numeral 06 numeral, me muestra el serial number del equipo. Entonces, para adelantar tiempo a la presentación, nosotros lo que hicimos ayer, mientras estaban los compañeros, vimos aquí la radiofrecuencia FS y SecFS original del dispositivo, en este caso 20 megas cada uno. Cabe resaltar que la partición FS es la que contiene el email, las calibraciones, el patch que buscamos siempre cuando verificamos las señales, y la SecFS contiene el SN, el modelo, el carrier ID, eso que ustedes ven como CSC, lo contiene la SecFS también. Y en algunos equipos de gama más baja, bueno, aquí en Venezuela no están bajo, una 51, una 32, ahí se guarda lo que es la calibración de la huella digital. No sé si alguna vez ha pasado que algún equipo dice error de calibración de huella digital. Por ejemplo, a mí me pasó en Brasil, tenían como 6 meses con el teléfono, habían hecho mediciones de todas las líneas del procesador, habían cambiado la pantalla, habían cambiado el lector de huella, y era simplemente un problema de programación y ya, todo va relacionado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para programar un equipo desde cero se usa, dependiendo del caso, se puede usar el sistema operativo que diseña el fabricante. En este caso es así. Como el teléfono es con procesador Exynos que fabrica Samsung, se puede usar directamente el sistema operativo que ellos diseñan, el software original del fabricante, las 4 partes, que son BL, APS, PS, SC. Entonces, lo más importante aquí realmente es la radiofrecuencia, porque es única para cada equipo. Usted no puede usar la radiofrecuencia de un teléfono diferente a otro S20 Ultra para este, no, es única para cada dispositivo. Entonces, vamos a hacer un borrado lo que es la memoria. Si son 5 LUN, del LUN 0 al LUN 4, vamos a borrar toda la unidad lógica, vamos a la memoria completamente en blanco y vamos a programar de cero. Si es que me lo permite el voltaje de la memoria por USB, la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá hay una opción que se llama multilun, simplemente marcamos todas las unidades lógicas y le vamos a dar borrar, intentar dar borrar. Eso es por una falla de alimentación. Siempre la memoria UFS cuando trabajamos debemos ser un poco rápido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como sabemos que estamos trabajando a través del cable USB, este tiende a desconectarse. Recordemos que el procesador Exynos se desconecta y se conecta constantemente si no tiene nada o no inicia su ciclo de encendido. Por lo mismo, si mientras explicamos, hacemos todo eso, damos errores, es porque nos demoramos y el equipo hace un ciclo de encendido y se desconecta del host. ¿Quién es el host en este caso? La programadora. La sincronización. Claro, exacto. Listo. Acá, perfecto, ya borró todas las unidades lógicas, es decir, de la unidad lógica número 0 hasta la 4, el quinto LUN. Es decir, que yo al conectar la memoria otra vez, el equipo ya sale totalmente en blanco. Otra cosa importante, al momento de hacer esto, si nos demoramos o nos vamos a tomar café o cualquier cosa y el equipo se desconecta, vamos a tener que bajar la memoria. ¿Por qué? Porque va a perder la sincronización total. Y al no tener ninguna partición en el LUN 1, que es el boot, ni el LUN 2, ni en otras áreas, el dispositivo va a volver a conectar por ISP. Habrá que bajar la memoria y intervenirla por el software. Exactamente, lo que estaba hablando Andrés de la arquitectura de la memoria, el descriptor, que él me dice cuántos son, qué tamaño y qué función. Si hay un problema con ese aspecto, en
en el descriptor, el equipo nunca va a poder sincronizar y habrá que bajar la memoria. Entonces acá ya vamos a hacer lo que es la parte de programación. Realmente en los equipos Exynos es muy sencillo, exageradamente fácil, supremamente fácil. Solamente, es como lo que ustedes hacen por USB, que ponen el equipo en modo descarga y pasan al sistema operativo. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pero a nivel de la memoria. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, para que el equipo nos pueda encender en modo descarga, para poder instalar el sistema operativo, el modo descarga en sí de un teléfono Exynos Holando es simplemente el boot de arranque secundario, que en este equipo se llama SBoot, que está en el BL. Entonces, para hacer esta programación mucho más rápido, solamente vamos a usar lo que es el software driver llamado PIT, que es quien me crea la tabla de particiones, y el BL es quien se encarga de escribir las particiones de arranque. Carga el PIT y carga el BL. En este caso, el equipo era binario 1, lo vamos a subir directamente a binario 2. Aquí el objetivo es que el equipo nos encienda directamente en modo descarga. Para eso se hace eso. Esta es la parte más importante, porque esto depende si el equipo va a encender o no va a encender. Listo. Aquí va escribiendo partición por partición. Si nos vamos a desglosar un poco, el loop param es el que nosotros conocemos como el logo, el modo descarga. Luego tenemos que storage, que es una partición de seguridad del equipo. Luego tenemos hash, watch, metas, son versiones terceras. Y la más importante es la que decide quién enciende y quién no, es el bootloader. O SBoot, si lo ven acá, cuando tenemos como SBoot. ¿Okay? Ya al pasar esto podemos respirar. Ya estoy más tranquilo. Ya el equipo prende porque prende. Y si no prende, culpa de Andrés. Luego de esto, quedan viendo las versiones últimas, pero supongamos en el caso hipotético que es un error, luego de acá, el equipo igual enciende. ¿Por qué? Porque escribió lo que es el boot. Ahí va a dar un error. Ya, bueno, ahí se viene el error. No me sorprende. Se van a dar cuenta que aún con el error el equipo igual puede encender. Es más, ni siquiera se desconecta. Si viene el error antes de escribir el globo, si hay que cerrar la tienda y no a su casa porque el dispositivo se va a morir. También se hace así de las 4 partes que se podrían programar. Solamente programamos el BL porque si se fijan, en este caso, en esta herramienta, conectándolo de esta manera, la velocidad es de 100 kb por segundo. Entonces, si es un equipo de estos, que el sistema operativo son 9 GB, pues imagínense escribirlo a 100 kb por segundo. Se acaba el evento y no hemos terminado. Si vamos al internacional, entonces seguimos escribiendo esto. Ahí está dando el primer error. Él va a intentar 3 veces, pero las 3 veces va a dar error. ¿Por qué? Porque acá ya nos indica, si vemos acá la programadora, tiene unos LED. ¿Okay? Estos LEDs, para identificarlo un poco, estos LEDs que vemos acá que tiene la programadora, verde y amarillo, el verde es la escritura, el amarillo es la lectura o el programa, el rojo es error y el azul es que siempre está conectada la programadora. Al yo fijar o yo notar que tiene un LED rojo encendido cuando estaba escribiendo y leyendo, ya yo sé que va a dar una serie de errores. Mientras el enciende verde y amarillo simultáneamente, está todo correcto. Ya cuando sale el rojo, ya sabemos que no va a dar un error. Por más que demore, por más que él intente, que diga retrae, él siempre va a dar un error. Ahí está el segundo y vamos a terminar con el tercero. Podemos cerrar y volver a conectar y él no ha perdido la sincronización. Si fuese el caso de que hubiese dado el error antes de escribir el SBoot, si hubiese perdido la sincronización y no hubiese conectado.
para el puesto. No, pero igual no es cierto porque ya pasó la segunda. ¿La conectamos? No, porque falta la parte de la radiofrecuencia. ¿No? ¿Qué pasa? Que si lo programáramos así sin su radiofrecuencia original, el equipo va a quedar en el segundo luego a la hora de iniciar. ¿Por qué? Porque él hace la conjugación por línea y no sé lo que es baseband, y al no poder comunicar o sincronizar el procesador de llamada, por no tener radiofrecuencia, pues el equipo queda en el Aquí checar la tabla. Seguimos al principio, luego que él borró todos los loops, el equipo quedó sin tabla de particiones, sin nada. Acá estamos seleccionando la opción Scan After Connect para que luego que el equipo conecte nos muestre la tabla de particiones que escribió al momento de escribir el PIN. Y aquí estoy en un momento bolivariano. Vamos a ver si hay partición. Ok. Yo voy a dejar abierto Odin, yo no sé qué fue. Allá va a empezar el proceso de escribir la radiofrecuencia. Si nos damos cuenta, ahí están los LEDs ámbar y verde simultáneamente, va leyendo y escribiendo. Y podemos ver que acá la programadora igualmente avanza la barra de lectura o escritura. Vamos, si quiere, mientras hacemos promoción, ahí tengo la licencia de materias. Si necesitamos compartir el QR, Román, por favor. el QR también está. Vamos a hacer la resolver de la jefe. Usted tiene la tacita con bueno, listo. Para adelantar el tiempo, mientras termina acá la programación, vamos a hacer el sorteo de las 10 licencias de Borneo por un año. ¿Qué? 10 licencias. 10 licencias, vendo 5. 10 licencias, vendo 5. ¿Quién me da la O sea, Recuerden que son $700. C. Claro, 70 por 10, no sea complicado. Digo, perdón, ¿qué pasa? Tranquilo, No, pero es que no es eso, que multiplicar tanto que porque tú vas a regalar tanto. Recuerden Se andan quejando por pagar $100 para acá y nada más uno de los instructores está regalando $700 en licencia. el que no gane las 10 licencias, pues vamos a regalar 100 licencias más para todos, ¿ok? Por un mes. Y el que no gane las 100 licencias va a ganar el acceso a la plataforma Solution Academy para todos por 6 meses igual. O sea que van ganando por todos lados. Más duro, más duro, más duro, más duro, más duro. Entonces, bueno, de verdad, sinceramente. Si no prende el botón, es una lámpara esa que prende el botón. Ya terminamos. Listo, perfecto.
a sacar la información de una memoria de arte, eso sí vale la pena. Pero bueno, cada quien a lo suyo, así que de verdad que muy bueno. ¿Cómo es que se programa una memoria? ¿Usted que ha hecho el curso 5 veces? ¿Cómo? 5 veces he hecho el curso con Mario, todavía no he aprendido a programar. No, bueno, no es que no he aprendido, no lo canto porque no lo practico, ya que la práctica es la que hace el maestro, ¿cierto? El que trabaja con Android, trabaja con Android, el que trabaja con iPhone, trabaja con iPhone y así viceversa. Entonces, bueno, muchachos, vamos a hacer el sorteo de las 10 licencias de Borneo. Ya escucharon, $70 vale cada licencia, así que espero que la persona que se lo gane le saque el máximo provecho, que le des las gracias a estos colegas en su Instagram, en sus redes sociales, ya que eso es lo que hace que nosotros nos juntemos, subamos, y las gracias al Congreso por hacer esto posible, porque todo esto es para ustedes, muchachos. Así que vamos a empezar con la primera rifa. Ok, acá escanean todos, ok, y le va a pedir un registro. ¿Para qué es este registro? Ahí se van a enviar las licencias de los ganadores, tanto como los de la rifa, como los de ganadores para todos, y también el registro de la plataforma, ¿ok? No es instantáneo, la licencia sí, el registro de la plataforma no, porque yo estoy acá, recuerden que yo vivo en Perú y tengo que llegar a mi casa y colocar a registrar todo lo que está allí. Las licencias sí son instantáneas, ¿ok? Y acá están los códigos, y una vez se registre se van a enviar para todos, igual que lo que ganen ahorita. Ok, vamos con el primero. Primera licencia de Borneo. Primera licencia de Borneo. Número 094 a la 1, 094 a la 2, 090. Ok, casi te va, casi me la llevo yo en mi casa. Vamos con la segunda. Los que me dan de licencia se me van a colocar por acá para tomarle los datos. Vamos con la segunda. 053 a la 1, 050 por allá, de último, 053, 060 a la 1, 060, listo, por allá viene 060, voy, siguiente, 107 a la 1, 107 allá, por allá, 107. 096, mentira, disculpe, 069 a la 1, 069 a la 2, por allá. Ok, vamos con las últimas 5 licencias. 074, mira, pero esto es más temprano. No, vamos a cambiar. 029, por allá, 029, listo. Quedan 3 licencias. 086, 0 aquí, por aquí, 086, 2 licencias. Ahí está el dispositivo de 099, 0 por allá, 099, vamos. Si no aplaudo una licencia. 010, por allá, listo. Entonces ahora, muchachos, un fuerte aplauso para nuestros colegas. Una bulla, listo. De verdad que agradecido por excelente información, muy buena